En NTN 24 a esta hora establecemos contacto directo con Caracas, Venezuela, con Gustavo Rojas Matute, analista político y económico, director de la consultora Polynomics. Señor Rojas, un buen día para usted y gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de América Latina y los que también pueden ver los televidentes en los Estados Unidos también. Quisiera preguntarle o empezar preguntándole qué tan viable es esta propuesta tentadora que se ha escuchado en los últimos días de los candidatos de aumentar el salario a los venezolanos. Bueno, lo que pasa es que teóricamente siempre se habla de aumento de sueldo, pero en realidad sería más bien una compensación, porque la inflación y la devaluación, o mejor dicho, la inflación generada como consecuencia de la devaluación ha hecho que el venezolano, el trabajador venezolano, pues cada día tenga menor capacidad de poder comprar. Entonces, realmente no es un aumento, digamos, con base a la productividad del trabajador, sino más bien es una compensación debido a que cada vez tiene menor posibilidad de poder de compra. Entonces, ¿cuál es la viabilidad? Bueno, en primer lugar, cuando se habla de aumento de sueldos en Venezuela, se habla de aumento de salario mínimo realmente, ¿no? El salario mínimo, pues no lo devengan todos los trabajadores. Hay más del 50% de la población económicamente activa está fuera de la economía formal, más bien trabajan en la economía informal y hay un 8% de desempleo. Más sin embargo, pues, es una medida que, aunque desde el punto de vista económico puede generar presión sobre todo a las empresas, el gobierno quizás tenga alguna capacidad mayor de poder pagarle a los empleados públicos, dado que la misma devaluación y los ingresos petroleros pues le dan algún espacio para poder pagar. Sin embargo, es una medida que desde el punto de vista social y político es necesaria, y creo que cualquiera de los dos candidatos ambos lo formularon, pero tienen que serlo además porque la situación económica desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la escasez, está generando un descontento social que después de las elecciones pues se va a sentir más, porque va a pasar, digamos, el efecto, pase lo que pase y gane quien gane, va a pasar el efecto de Chávez, digamos, del espíritu de Chávez o del recuerdo de Chávez, va a pasar y los venezolanos van a empezar a exigirle resultados a el próximo presidente, de tal manera que por lo menos un aumento de sueldo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pues va a generar algo, digamos, una señal de paz social para poder enfrentar la difícil crisis que vive en estos momentos Venezuela, y que a partir del lunes pues va a sentirse con mucho más fuerza, no porque vaya a cambiar algún indicador económico, porque los indicadores económicos ya muestran claramente la crisis, sino porque vamos a salir del proceso electoral y los venezolanos van a empezar a exigir resultados a quien gane. Señor Rojas, y profundizando un poco sobre esta compensación y esta paz social que requieren los venezolanos, en Venezuela justo ha existido 2 devaluaciones en los últimos meses. Y quiero preguntarle de qué forma ha golpeado la economía de quienes habitan ahí. Bueno, sin duda alguna, pues desde hace ya tiempo se está sintiendo un aumento significativo de la inflación. De hecho, hay una tercera devaluación que desde el punto de vista legal no se puede mencionar en Venezuela respecto a un mercado de dólares alternativo, pero que no es oficial, es ilegal y que no se puede mencionar el precio. Pero hay una tercera devaluación que viene ocurriendo desde agosto del año pasado y que es realmente el marcador de los precios en Venezuela, porque la mayoría de las empresas no tiene capacidad, no puede adquirir dólares oficiales al precio establecido antes 4.30, ahora 6.30. Y recientemente esa segunda devaluación que se menciona, que es la subasta, un mecanismo de subastas a través del Banco Central, cuyo precio no se sabe, es decir, cuyo resultado el Banco Central nunca publicó a cuánto vendió esos dólares, pero se sabe que está muy por encima de la tasa oficial de 6.3. Esos dólares, esa segunda devaluación o esa subasta, mejor dicho, solamente permitió el acceso a muy pocas empresas. De tal manera que desde hace tiempo ya se está sintiendo la inflación
hubo niveles de inflación de más de 3%, 3,3% en diciembre, 3,5% en diciembre, 3,3% en enero, y se habla de una inflación. El Banco Central aún no ha publicado la fecha, hoy es el límite para publicar la cifra de inflación del mes de marzo. Se habla de una inflación del 2,8% en el mes de marzo, de tal manera que 2,8%, 3% es la inflación de muchos países en América Latina para todo el año, y en Venezuela estamos sufriendo niveles de inflación mensual de 3,3, de 3,5, de Señor Rojas, 2,8%. y brevemente pasando de lo económico, ya para concluir, y le pido que sea breve porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál es la expectativa política que existe en Venezuela? Una campaña fugaz con actos violentos, discursos de ataque del uno contra el otro, y incluso un poco utópicos, ¿no? Lo que decía el presidente Maduro sobre el pajarito que se le presentó en forma de el expresidente o el expresidente Hugo Chávez. Sí, sin duda alguna la campaña más corta de la historia, sin duda alguna una campaña muy atípica donde Capriles arrancó con una desventaja bastante importante y tuvo que arriesgar muchísimo, es decir, con un discurso mucho más duro. Ese discurso parece estar haciendo efectos, no sabemos si le va a alcanzar el tiempo dentro de esta corta campaña como para poder dar el remate final, pero sin duda alguna una elección muy volátil donde la mayoría de las encuestadoras se ha sorprendido de la forma en la cual la brecha se ha reducido de manera significativa. Todavía la ventaja, pues obviamente la tiene Maduro, no solamente por los números, sino por ser gobierno y tener capacidad de movilización. Más sin embargo, depende muchísimo de qué pueda pasar con esos chavistas que nosotros llamamos los chavistas light o el voto blando chavista, que no es tan pasional, no es un voto duro y que quizás está un poco decepcionado y podría abstenerse el próximo domingo. Esa es, digamos, la posibilidad de Capriles para poder ganar, depende mucho de la abstención del chavismo el próximo domingo. Vamos a agradecer a Gustavo Rojas Matute, analista político, ha estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias. Buen día.